Buenos días, ¿cómo están? Para mí es un honor participar en este importante evento. Quisiera ahora presentar a la profesora Emma Calderón Arias, quien es doctoranda de la Universidad de Girona, España, licenciada en Derecho, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, investigadora del proyecto Seguridad, Justicia y Razonamiento Judicial y miembro de la Cátedra de Cultura Jurídica. La profesora Emma Calderón en esta oportunidad va a disertar sobre el tema de cadena de custodia y yo estoy muy contento de que nos dé estas palabras. Adelante, profesor. Adelante, por favor, profesora Emma Calderón. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por participar, por estar. Reitero los buenos días y el placer de poder compartir con ustedes este pedacito de día en la jornada de hoy. La verdad que es todo un gusto. Y me sumo a los agradecimientos de la profesora que me precedió. Antes de comenzar con la presentación, pues agradecer al Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio por la gentil invitación y además felicitarlos por la gran labor que vienen realizando y que tanto dice de quienes están ahí trabajando día a día para la cultura jurídica en general, el razonamiento probatorio y todos los temas que puedan ayudar a la capacitación de nuestros operadores del derecho, jurídico, técnico, en cualquier rama que pueda estar relacionada con la nuestra. Muchas gracias y mi más sincera felicitación. Bueno, hoy les estaré hablando sobre la cadena de custodia de los elementos de prueba, un tema que desde sus inicios ha suscitado polémica. La polémica sobre la cadena de custodia, yo diría que las polémicas en plural, o varios puntos polémicos, algunos de ellos asociados al campo de actuación donde se debe ubicar, si se queda solamente en el campo de la labor pericial o científica, o si es un concepto que llega un poco más allá y puede irradiar también al proceso, no solo al penal, o como también explicaba la profesora anteriormente, si podemos estar hablando de pruebas ADN, otro tipo de análisis científico en casos de paternidad, civiles y demás, pues también se puede custodiar ese tipo de elemento de prueba para un tipo de caso civil o de otro tipo. Pero la mayor parte de la doctrina actual pues se centra en la cadena de custodia en el proceso penal. De todas maneras, uno de los límites o de las limitantes que tiene hoy y de las polémicas que existen en torno al tema. Otro de los puntos polémicos es el relacionado con las consecuencias, o sea, ¿qué pasa con la cadena de custodia? ¿El procedimiento se rompe, no se rompe, hay algún tipo de violación o infracción de esta? ¿Qué sucede cuando esto acontece? Y ese es uno de los grandes puntos que se debaten todavía en la doctrina, en la jurisprudencia y en la práctica también. Y yo creo que de ahí la importancia de estudiarlo y de profundizar en los aspectos con los que se relaciona, o sea, no centrarnos solo en esta institución, sino ver su relación con el resto de las ramas del derecho, de la ciencia y demás. Y por eso la importancia que tiene la jornada que estamos haciendo. He pensado que la mejor manera de abordar este tema es teniendo en cuenta el tiempo con el que contamos, es presentándole 3 puntos que considero fundamentales cuando de cadena de custodia se trata. Un primer punto referido a los referentes históricos de la cadena de custodia. No me gusta, en este caso, cuando hablo de ella, arrancar como del concepto o de los diferentes sentidos o definiciones que se han dado en torno a la cadena de custodia, porque aunque es una institución bastante moderna, más acá de finales del siglo XX, inicios del XXI, sí que algunas de sus características fundamentales se pueden encontrar con sus asideros pues, desde el siglo XIII, y ya de eso vamos a estar hablando un ratito. Para podernos primero ubicar en contexto, de dónde viene, cómo nace y cuáles son sus principales características. En un segundo punto, vamos a estar hablando del concepto y las etapas de la cadena de custodia, y por último, pues de su ruptura. O sea, ¿qué pasa cuando se infringe alguno de los eslabones, cuando se rompe esa cadena en algún momento, con alguna de sus acciones, alguna especie de contaminación o manipulación con el material probatorio? ¿Qué consecuencias puede traer esto y por qué relacionamos en muchas ocasiones este aspecto con la fiabilidad probatoria? Dicho esto, pues estamos en condiciones de comenzar con el primer punto de la presentación, referido a los referentes históricos. O sea, para hablar del proceso de conformación histórica de la cadena de custodia, debo comenzar por señalar 2 cuestiones que a mi manera de ver son medulares en
en esta presentación. Una primera, que me estoy refiriendo a una institución que no se denominó siempre así. O sea, la terminología en el siglo XIX, en el siglo XX no era de cadena de custodia, en los inicios del siglo XX no era cadena de custodia, o sea, se llamaba de otra manera. Y más bien que identificada como una institución propiamente dicha, lo que se veían era, o lo que se analizaban, o lo que se le daba importancia, era a algunas de sus características, o algunos de los pasos asociados a la investigación de un determinado hecho delictivo. Por tanto, para poder buscar los principales asideros históricos de la institución, pues nos remitimos a algunas de sus principales características y cómo han estado presentes estas en la historia, sobre todo en los sistemas judiciales. El segundo elemento es cómo la reconstrucción histórica se realizó conjugando dos elementos fundamentales en cuanto a los sistemas de judiciario y por otro lado a los estudios realizados sobre la ciencia criminalística, como un paralelismo importante en cuanto a esta institución de la cadena de custodia que tiene una naturaleza mixta, o sea, se mueve entre el campo de la investigación criminal y también el área del proceso. Ahora bien, los referentes históricos de esta institución se encuentran en las principales prácticas investigativas y en las normativas procesales relativas a los preceptos sobre recogida y conservación del material probatorio relacionado con un hecho delictivo. Los asideros están en las 7 partidas de Alfonso el Sabio en el siglo XIII, en un apartado dedicado a la inspección ocular del lugar de los hechos, donde supuestamente había ocurrido un delito, con el objetivo, por supuesto, de buscar y asegurar los rastros y vestigios que había dejado esa supuesta actuación delictiva. De conjunto con el tratado del juez criminalista Antonio María Cospio en 1643, se ubica la labor del juez en el lugar de los hechos, como un ente que principalmente se encarga de investigar lo sucedido y recoger todos los rastros relacionados con la comisión de ese hecho delictivo, donde se refiere a la toma inmediata de declaración de los testigos, los sospechosos, la identificación, y se habla de la conservación de esos rastros del delito. Junto a la obra de Hans Gross, del Manual del Juez de Instrucción en 1894, y de La Paen en su obra Derecho Procesal de 1919, se refieren a un proceso de reconstrucción. ¿Pero qué quieren decir con proceso de reconstrucción? Ellos le llaman así al proceso de búsqueda de rastros, recolección de los mismos directamente o con auxilio de los peritos, o la inspección in situ del lugar, la conservación de esos rastros. Se refieren a cómo hay que describir de manera detallada cada uno de los elementos de prueba que se encuentren, la representación figurada de los mismos, la descripción del lugar. O sea, fíjense cómo desde finales del siglo XVIII y el XIX pues ya se estaba hablando de algunas de las características de lo que conocemos hoy como cadena de custodia. Es común adjudicar a las reformas procesales europeas del siglo XIX el despunte de las principales instituciones relativas al proceso penal, con todo el proceso de codificación napoleónico en 1808. Pero lo cierto es que mucho antes de este proceso, pues se venía hablando ya, como les decía, de esas características fundamentales de lo que conocemos hoy como cadena de custodia. Las principales normativas procesales penales de la época, del siglo XIX y XX, instauran ya el sistema mixto de judicial y por tanto separan las funciones, como si escuchaban hace un rato, decía que el juez iba a la escena de los hechos, pues ya con el sistema mixto se dividen las funciones de investigar y de juzgar y por tanto se dedica a un personal especializado para esa acción de investigación, de búsqueda, recogido, conservación del material probatorio. Ya se comienza a hablar de peritos o de labor científica, que es muy importante en este sentido. Teniendo en cuenta estos elementos, el paralelismo necesario del que les hablaba al inicio de mi presentación tiene que ver con la criminalística. O sea, ¿qué pasó con la ciencia criminalística entre los siglos XIX y XX, pero sobre todo en XIX, que fue el denominado siglo de la investigación criminal? Para un autor que es muy conocido en este ámbito, se refiere a la ciencia criminalística y lo voy a citar. Dice, la ciencia criminalística es hija de una revolución operada durante el siglo XIX en las ciencias físico-naturales y sociales. Esta fue la época revolucionaria de las huellas dermopapiloscópicas, de la fotografía y de la balística, de la valoración interdisciplinaria a la que se someten las pruebas detectadas durante la investigación de un hecho delictivo, desde las pruebas detectadas durante la investigación hasta una huella de calzado, las microhuellas de las prendas de vestir, la misma época además, en la que junto al investigador criminal comenzaron a asistir al lugar de los hechos el químico, el biólogo y hasta el médico legista. Esta época del siglo XIX es la época en que la policía, según él, asombró al mundo
al despojarse de su ropaje de interrogador y torturador implacable, como solía acontecer en la Santa Inquisición, de conjunto con los jueces que intervenían en ese momento, y se vistió de la bata blanca de científico. A mí me gusta mucho esa cita de su libro, que es sobre la ciencia criminalística, porque pone de relieve el papel fundamental que tuvo esta ciencia y cómo el desarrollo de la ciencia criminalística a la par con el proceso penal y con lo que venía codificándose en las normativas procesales penales, sobre todo de Europa, y que luego les voy a explicar, tiene un reflejo en América Latina, pues se pone de relieve las características fundamentales en ambos campos de lo que hoy conocemos como cadena de custodia. Dicho esto, pues, nos podemos ubicar en que todo lo anteriormente expuesto tuvo su reflejo, como ya les decía, en América Latina. Y pongo un ejemplo de Cuba porque al ser cubana y vengo investigando este tema desde que estaba como profesora en la Universidad de Oriente y en la Universidad de La Habana. Por ejemplo, en Cuba regía la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española desde 1882, con todas las características del sistema de enjuiciamiento que, como saben, esta traía. Dentro de ello existía el precepto asociado al cuerpo del delito, que todavía se llama así, incluso en la Ley de Procedimiento Penal actual en Cuba todavía se llama cuerpo del delito, el precepto. Y en otros países de América Latina sé que se conserva la denominación. Y en ese artículo, pues, exactamente se hablaba de cómo era deber de todos aquellos que hicieran las veces de investigar y llegar al lugar de los hechos, pues recoger, conservar de manera adecuada cada uno de los rastros o vestigios del delito. Desde ese entonces se viene hablando ya en América Latina de esas características de la cadena de custodia. Pero no es hasta el siglo XXI que se comienza a hablar, sobre todo en Latinoamérica, de cadena de custodia como tal, ya con la denominación y con el término del que estamos hablando. Sobre todo en el discurso policial e investigativo, o sea, comenzó con las bases del discurso policial, investigativo, criminalístico y demás, desarrollándose manuales de procedimiento de custodia en varios países. Además, se reconoce en algunos países, no en todos, desde su código de procedimiento penal. Otros lo hacen de manera indistinta y bueno, ahí vamos a llegar. El primer país de Latinoamérica en reconocer esa institución fue Colombia en el 2004, que no solo la recoge en su ley de procedimiento penal, sino que también tiene establecido un manual de procedimiento de cadena de custodia en específico, con toda la reglamentación asociada al trabajo con este procedimiento. Varios países también la recogen, como por ejemplo México, Venezuela, Perú, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, entre otros. Aunque no todos lo hacen desde la normativa procesal y luego tienen un reglamento o un manual en específico, como en el caso de Perú tienen un reglamento también que regula todo este procedimiento de cadena de custodia. Ahora bien, esos son los principales elementos que, si ven, nos movimos desde Europa hacia América Latina, y donde estuvieron los principales asideros de la institución que conocemos hoy como cadena de custodia, que aunque no comenzó con esa denominación, pues hoy ya es bastante analizada, estudiada y debatida en el ámbito no solo criminalístico, policial e investigativo, sino también en la doctrina, en la parte de la jurisprudencia, es muy tratado y polemizado al respecto. Vamos entonces a continuar con el punto asociado con el concepto. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cadena de custodia, de los elementos de prueba y cuáles son las etapas fundamentales por las que debe transcurrir esta? O sea, definir cadena de custodia es una cuestión que presentó bastante polémica, justo por uno de los puntos que al inicio de la presentación le decía que resultaba debatible, y era en qué campo lo íbamos a ubicar. Sí, en el campo de la criminalística o el análisis forense, o si además veíamos el alcance de esta un poco más allá, ya hacia el impacto que tiene en el proceso. De ahí que los sentidos fundamentales que existen sobre en la doctrina sobre ella son tres, aunque a mi manera de ver son dos, pero bueno, les voy a poner sobre el tapete los tres y les voy a dar pues mi criterio al respecto. Un primer sentido es el que yo lo he denominado como tendencia procedimentalista. O sea, estos autores se encargan de referirse a la cadena de custodia como un procedimiento que garantiza la autenticidad e integridad de los elementos de prueba. Esta vertiente de pensamiento es mayoritaria, o sea, en la mayor parte de los países que recogen esta institución en su normativa y en la doctrina y jurisprudencia, pues se habla de la cadena de custodia como un procedimiento encargado de garantizar la autenticidad e integridad del material probatorio sometido a esto. Se representa como un conjunto de autores, entre los cuales podemos citar Figueroa Navarro, López Calvo Gómez Silva, o sea, Fierro Méndez, Irano Encima, o sea, hay muchos autores, incluso hay blogs policiales o de criminalistas o de peritos especializados donde se habla de este tema de la cadena de custodia, y casi todos coinciden
o la mayoría coincide con que es un procedimiento destinado a estas finalidades que ya les decía. Pongo el ejemplo de Figueroa Navarro en su obra del 2015, donde se refiere a que la cadena de custodia es un procedimiento documentado que garantiza la integridad, identidad y autenticidad de los restos y vestigios relacionados con los hechos objeto de la causa, de forma ininterrumpida desde su hallazgo hasta su aportación al proceso, siempre a disposición de la autoridad judicial competente. ¿Por qué traje esta definición de Figueroa Navarro? Porque pone sobre el tapete uno de los elementos que se debate también cuando del concepto de cadena de custodia se trata, y es el de la documentación, o sea, el registro documental de todos los procedimientos o pasos que se realicen o que con el elemento de prueba o con el material probatorio que se tenga en ese caso. Una parte de la doctrina con la que coincide Figueroa Navarro es ejemplo de ese primer grupo de autores que entiende que sí es necesario documentar todo el procedimiento de cadena de custodia para que aporte parte de la fiabilidad de lo que se realizó, de las acciones asociadas a ese, realizadas con ese material probatorio. Sin embargo, hay otra parte de la doctrina, como por ejemplo Richard González, que no considera necesario que sea documentada estas actuaciones, entendiendo admisible su sustitución por el testimonio de las personas que participan en dicho procedimiento. Esta postura tiene algunos puntos sobre los cuales podemos debatir o podemos contradecir o quizás dar nuestro punto de vista o lo que creemos al respecto, pero yo coincido con Figueroa Navarro y con la parte de la doctrina que entiende que es necesaria la documentación. En tanto, soy del criterio que este procedimiento, la naturaleza del procedimiento de cadena de custodia, lleva un registro documental, y ese registro documental adquiere una importancia vital, porque ahí se deja constancia de cada acción realizada, de cada cambio que puede sufrir determinada muestra, de los detalles específicos de la actuación. Y otro elemento a tener en cuenta también es en el que entraríamos en el campo de los estudios sobre el testimonio. O sea, si solo dejaríamos esto en manos de los que participaron, pueden haber otros elementos en contra, como los aspectos de la memoria, como los aspectos que afectan la credibilidad del testimonio de la persona que participó, en el estado del clima que había, el momento. O sea, hay muchos elementos que hoy se ponen de relieve en los debates de la psicología del testimonio y demás, que pueden rebatir directamente esta postura llevada a cabo por este segundo grupo de autores, como decía. De ahí la importancia de la documentación de la cadena, del procedimiento de cadena. Esta tendencia procedimentalista tiene reflejo en las normativas jurídicas de algunos países de América Latina. Apenas hice un estudio de 16, ¿no? O sea, faltan, pero para mostrar un poco cómo se regula en Latinoamérica, pues desde este punto de vista procedimentalista lo tienen definido así Colombia, México, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Costa Rica, Perú, Chile y Guatemala. O sea, entienden a la cadena de custodia desde esta tendencia doctrinal de la que ya le venía hablando del procedimental. Ahora bien, una segunda tendencia es la tendencia garantista. Esta se encarga de decir que la cadena de custodia es una expresión del garantismo legal. Conjunto de actuaciones que subyacen en una garantía, y lo definen así, por ejemplo, Campo Vargas, Angulo, entre otros autores que existen en la doctrina. Para esta segunda vertiente de pensamiento, se entiende la cadena de custodia como una garantía procesal parte de en tanto, si el elemento de prueba ha sido dañado, ha sido sustituido, alterado, o el proceso penal, este ha perdido su valor en el modo que afecta la garantía del debido proceso. Y ese es el punto, yo diría que en el que hacen, en el que marcan, en el que ponen el acento los que defienden esta postura. No creo sea una posición muy viable, porque decir que la cadena de custodia sirve como garantía de autenticidad e integridad del material probatorio sometido a esta, no significa que ella en sí misma sea una garantía procesal. O sea, son cuestiones totalmente diferentes y que hay que saber distinguir. O sea, la cadena de custodia, o sea, a mi manera de ver, sigue siendo un procedimiento con un fin determinado, que es el de garantizar esa autenticidad e integridad del material probatorio. Pero son cuestiones distintas y es importante distinguir. El país que las refleja en este sentido es Venezuela, y la define como una garantía legal a cargo de identificar, recoger, trabajar con todo el material probatorio asociado a la comisión de un determinado hecho delictivo. Incluso tiene la normativa venezolana
por tipologías delictivas, como metodologías de la investigación por cada tipo delictivo, y establece pues la cadena de custodia en cada uno de esos análisis metodológicos por tipologías delictivas, pero en su definición inicial la asume como una garantía. Y por último, hay una tercera tendencia que se refiere a la cadena de custodia como parte del trabajo investigativo y policial, que tributa al proceso penal. Otín del Castillo, Leiva Muñoz, Del Pozo Pérez, o sea, varios autores que han escrito sobre este tema se refieren a la cadena de custodia en este sentido. O sea, para mí no es parte de una tercera tendencia o un tercer sentido de definición de la cadena de custodia, porque ellos siguen asumiendo que es un procedimiento destinado a garantizar la autenticidad y la integridad del material probatorio. Y si es así, que sirva para el proceso penal no añade a esta concepción una tendencia diferente, sino que es un complemento importante a tener en cuenta como el alcance que va a tener la institución de la cadena de custodia con respecto a hacer un procedimiento destinado a esos fines que ya les hacía referencia. ¿Cuáles serían entonces los elementos necesarios para su definición? Creo que he ido poniendo de relieve algunos de esos elementos fundamentales para definir cadena de custodia. Uno de ellos es que es un procedimiento documentado, encargado de, y podemos sumarle pasos, más o menos, y luego los vamos a ver en las etapas, pero sigue siendo un procedimiento o conjunto de pasos encaminados a ese procedimiento. ¿A qué se aplica? ¿Qué se trabaja con ese? ¿Cuál es el objeto de ese procedimiento? Pues se lleva a cabo con los elementos de prueba relacionados con un hecho determinado. ¿Qué se persigue con eso? Pues la autenticidad, integridad de estos elementos, y se aplica en mayor parte del mundo al proceso penal o a la doctrina penal. Se habla en la doctrina penal de cadena de custodia. Se ha empezado ya hace unos años atrás a incluir esta institución en los estudios en materia civil, en materia laboral, o sea, en cualquier proceso donde lleve una investigación, donde lleve que se recojan elementos de prueba y que se deban custodiar y conservar, incluso analizar, pues también se puede hablar de la institución de la cadena de custodia. Incluso hay varios estudios en materia forestal, de trabajo con materia prima, como se percata, es un término que no es propio o no pertenece solo a las ciencias jurídicas o al ámbito penal o civil, no, ¿qué va? La cadena de custodia también se habla en el ámbito empresarial, y no sé si deben haberse percatado, evidentemente, muchas veces las frutas o las hojas de papel o un producto determinado, un material X que se compra, tiene un puñito debajo o un papelillo donde se hace referencia a una normativa X, y si investigan ese tipo de normativa o ha sido aceptado es que ha pasado por la cadena de custodia ese producto determinado, desde una manzana hasta materia prima, hasta otro tipo de productos en el mercado. Por tanto, al no ser un término o una expresión propia de las ciencias jurídicas, pues van a encontrarlo cuando lo googleen en muchas de los estudios también empresariales, incluso de genética, en los laboratorios forenses, pues también no solo asociados a la comisión de un hecho delictivo, sino también cuando se está elaborando o se está experimentando sobre una determinada vacuna. O sea, cómo se conserva, la custodia, todo el procedimiento está bien establecido, pues eso también es cadena de custodia. Y ya ven que estos elementos, aunque son distintivos para una definición, nos estamos refiriendo solo al ámbito procesal penal, pero también pueden escucharlos o estudiarlos en otros ámbitos de esfera de la vida cotidiana. Hasta aquí con la parte relativa al concepto y los sentidos en que se define cadena de custodia en la doctrina y en la jurisprudencia. Ahora podríamos hablar de cuáles son las principales etapas por las cuales atraviesa esta y los sujetos que intervienen en este procedimiento. Sobre las etapas, es muy dispersa la doctrina y se encarga en ocasiones de establecer, por un lado, paso a paso del procedimiento, es decir, búsqueda de los elementos de prueba, identificación, levantamiento, recogida, rotulación, embalaje, traslado, llegada al almacén de evidencia, firma del portavoz o del responsable que tenía ese material. O sea, hay una parte de la doctrina que se encarga de establecer las etapas de esa manera, bastante específica o detallada según el elemento de prueba del que estén hablando o del campo del conocimiento que se trata. Pero hay otros que preferimos un poco que agrupar
las etapas, según yo diría que la distinción con respecto a dónde se realiza una parte del procedimiento, o sea, el lugar y quiénes intervienen. Teniendo en cuenta esos dos elementos, se hace una distinción donde yo creo que hay un primer gran momento, una primera gran etapa, que se realiza en el lugar de los hechos, en los lugares o en el cuerpo de la víctima o en el cuerpo del supuesto acusado sospechoso. Ese trabajo en el lugar de los hechos se encarga, yo diría que tiene la mayor parte del peso en este procedimiento de cadena de custodia, porque es cuando desarrollamos la búsqueda, embalaje, rotulación, traslado de los elementos de prueba. Incluso desde ahí pueden comenzar a presentarse los problemas de los cuales hablaba la doctora que me antecedió en cuanto a una mala conservación. O sea, pueden ser muchos los elementos que en este sentido pueden ir en contra de una buena labor o trabajo con el procedimiento de cadena de custodia en esta primera gran etapa. Por cierto, de las preguntas habituales, las preguntas más habituales que me realizan en este sentido, tienen que ver con el presentaje o la conservación del lugar de los hechos. Pues claro, desde aquí comienza. O sea, desde que se presenta, desde que se preserva el lugar de manera adecuada, ya estamos comenzando a hablar de cadena de custodia. ¿Por qué? Si este primer paso se realiza de manera exitosa, pues la conservación o el estado de conservación en el que vamos a encontrar el material probatorio va a ser mejor. Y por eso uno de los ejemplos que ponía la doctora anteriormente era ese, o sea, sí, la lluvia, el estado del tiempo, la temperatura, se presentó mal e intervinieron personas dentro del lugar de los hechos, todo eso pudo hacer que o se llevaran consigo parte de lo que ahí estaba, o dañaran, manipularan y contaminaran la escena, y esos son elementos importantes a tener en cuenta en el último punto, que vamos a estar hablando luego, que es el de la ruptura de la cadena de custodia. De ahí que yo recalque la importancia de esta primera gran etapa. ¿Quiénes son los sujetos que van a estar interviniendo aquí? Por lo general están legitimados para actuar en esta gran etapa la policía, los investigadores, y es la fiscalía quien controla. Depende del ordenamiento jurídico del país de qué se trata y cómo tengan establecidas su sistema de enjuiciar y cuáles son los principales intervinientes. O sea, yo solo les muestro la generalidad, ¿no? Ya las especificidades pues, tienen más que ver con cada país y con cada ordenamiento jurídico, incluso a veces con casos en específico, que de eso vamos a hablar en un rato. Para el doctor Posada Yanyaques, él hace un estudio, él es perito criminalista, hizo un estudio de las térmicas y establece etapas de la cadena de custodia para el trabajo con las huellas térmicas. Y yo lo traigo a colación hoy porque yo creo que se puede entender o explicar de una mejor manera si lo vemos desde este punto de vista. Él comienza por una primera etapa de recolección de las huellas. Y claro, de recolección cuando sucede lo que le decía hace un rato en la etapa de trabajo, en el lugar de los hechos o donde se encuentre esa huella. Fijación fotográfica y documental de estas, la asignación de un código alfanumérico. En este caso, para él, lleva una asignación de un código alfanumérico. Hay países donde no. Se realiza de esa manera y lleva otro tipo de códigos. El embalaje adecuado de los objetos portadores que se ocupen, y la información del instructor o el investigador actuante sobre los datos de la inclusión. Todo lo que se realice en ese momento, en ese levantamiento, en esa recolección de las huellas debe constar en el acta de inspección del lugar de los hechos. Es un elemento importante a contrastar, porque a veces vemos la cadena de custodia por un lado y la investigación por otro, cuando realmente tienen que ir caminando de la mano. Se refiere también al plasmado de los datos exigidos para la huella, en el mecanismo de control de información, la fijación de los datos en el dictamen pericial, o sea, pone varios elementos en ese primer momento. Luego podemos hablar ya de una segunda etapa. Si se dan cuenta, esos elementos que él ponía o que él describe en su obra, pues tienen que ver con el trabajo en el lugar de los hechos, que es la primera gran etapa de la que estaba hablando. Y hay un segundo momento que tiene que ver con la labor pericial, especializada en los centros de criminalística, forense, de genética o en otros. O sea, por eso pongo centros especializados, ¿eh? Y ahí él se refiere a la manipulación y tratamiento de las huellas en el laboratorio de criminalista, porque en ese caso él es perito criminalista. Y se refiere a la verificación del estado de embalaje. Fíjense cómo hacen hincapié en el embalaje y control reflejado en el dictamen pericial. Es lo mismo el código y las condiciones de embalaje en las que se encontraban en un informe y en el otro documento, la verificación de las características generales de la huella, el revelador que se utilizó
con ese tipo de huella dérmica, la forma en que se levantó, las dimensiones, el color, poner todos los detalles es un elemento importante en ese sentido. La captación digital de la imagen de la huella, la introducción de ella en una base de datos sobre huellas, el registro de los controles de entrada a las bases de datos que trabajan con las huellas dérmicas. Fíjense cómo es un trabajo asociado a las huellas dérmicas, pero que perfectamente puede ser entendido en sentido general si le quitamos en la oración la parte dedicada a las huellas dérmicas. Ahí estamos hablando de un segundo momento de la labor pericial realizada en centros especializados y que termina específicamente con un dictamen pericial. O sea, el perito o el especialista a cargo de esa labor o análisis, pues hace ese dictamen y elabora y dice cada uno de los pasos o actuaciones que se realizaron según los códigos que ellos siguen en ese sentido. Ya por último, hay una tercera etapa, y es la etapa de disposición. Se habla de disposición tanto en el reglamento peruano como en el manual de procedimiento de cadena de custodia en Colombia o en México, y hacen referencia a la devolución, a la destrucción, a la conservación del material probatorio. Y yo le llamo así a la última y tercera gran etapa. O sea, ya se identificó, ya lo buscamos, ya trabajamos con ese material, ya lo analizamos, tenemos un dictamen que dice, como les decía la doctora hace un rato, sí, no les dice lo de la pregunta general de la fiabilidad, evidentemente, si no les dice los elementos desde el punto de vista científico del análisis que se realizó con ese elemento de prueba. Hasta ahí. Ahora, ¿qué hacemos luego con ese material probatorio? Sea huellas, sea objetos, sea el arma homicida, sea un cuchillo, ¿qué vamos a hacer luego? Bueno, pues depende del tipo de elemento de pruebas, así consistirá. Si es droga, normalmente los países disponen la destrucción, incineración a través de la incineración de las drogas. Si es algún tipo de, o sea, un coche, un carro donde se ocupó, donde mataron a la persona y hay muestras de sangre y demás, pues se le devuelve al propietario, pues ya se hicieron los análisis pertinentes. Y en ocasiones hay autores como este que veníamos analizando de Posayan Yaques con la huella dérmica, que también se hace con la huella dactilar en los estudios que hay al respecto, donde se conserva esta huella. Se conserva en un banco y en el laboratorio de criminalística hasta cierta cantidad de años, en tanto se puede luego comparar con futuros hechos delictivos u otras acciones que sean de interés para el laboratorio o que se solicite al perito un análisis en ese sentido. Hasta aquí con las tres grandes etapas, yo diría que las fundamentales. ¿Por qué? En la primera nos ubicamos en el lugar de los hechos y quienes están interviniendo, policía, instructores, contra la fiscalía y demás. En la segunda ya estamos en un centro especializado, por tanto ahí la labor, el protagonista es el perito, y este va a estar desarrollando todo el análisis científico con ese material probatorio y termina con un dictamen pericial. Y por último, estamos hablando de una etapa destinada a la disposición, donde vamos a devolver o destruir, a conservar el material probatorio en dependencia del caso y también de lo que disponga la normativa al respecto con la cadena de custodia. Ahí van quedando claras cuál es el recorrido de este procedimiento. Cómo vamos a ver que se puede, es como un camino que llega hasta que podemos hablar de autenticidad e integridad para poder decir que ese elemento de prueba es auténtico o que llegó en su estado, en el mismo estado en el que se encontró, o que nos podemos fiar, y luego vamos a hablar de la fiabilidad, pues tiene que haber recorrido de manera exitosa todo este camino de las etapas de la cadena de custodia de las que ella le venía hablando. A los sujetos también se le da cierta importancia en los trabajos doctrinales. Miranda, por ejemplo, en su obra del 2010 se refiere a cómo las personas involucradas se convierten en custodios y responsables de la integridad de las evidencias mientras permanecen en su poder, debiendo asegurarse la integridad de las evidencias, dejar constancia, y caso contrario perderá validez legal, incluido el dictamen pericial, contando siempre en el acta la naturaleza de los elementos de prueba, el sitio donde fueron tomados, la persona que los recolectó, quién los recibió. O sea, fíjense cómo también la doctrina hace hincapié en los responsables o en los sujetos que van a estar interviniendo en las etapas de la cadena de custodia. Traía una cita al respecto de este tema, o de este tópico del tema de la conferencia, que de la normativa mexicana. Hay una parte donde se refiere a cómo se ubica el material probatorio en el lugar de los hechos y cómo en otros asociados al mismo
se refieren a la importancia del traslado de ese material probatorio a la bodega de evidencias y cómo es responsabilidad de la policía y de los investigadores ese trabajo con la cadena de custodia en sus inicios, para luego quedar bajo el control del personal de la oficina transitoria de evidencias o de indicios. Fíjense cómo se va trasladando y cómo se va moviendo el material probatorio y cómo va cambiando de manos, y eso es importante para una adecuada conservación del mismo, en aras de que dichos elementos queden a disposición del proceso de peritaje, donde son los peritos especializados, por supuesto, los encargados de dar un resultado al respecto y presentarse. Se presenta luego en dictamen en juicio o también se puede presentar el perito según como se solicite. En ese caso, pues el Ministerio Público tiene la responsabilidad de mantenerlo bajo custodia, o en otros casos también hay países donde se refieren al juez. Esto es en caso de una cita que les traía muy a tono, pero del contexto mexicano. Vamos por último ya yo diría que al punto medular y al que yo creo que puede despertar muchas más preguntas, y es relativo a la ruptura de la cadena de custodia. O sea, ¿qué significa que se rompa la cadena de custodia? La cadena es un conjunto de eslabones y al final la definimos como un conjunto de pasos destinados a esa autenticidad que queremos, integridad del material probatorio. ¿Qué significa que se rompa esta? Pues ello significa que ha habido algún tipo de violación o de infracción del procedimiento, que se ha visto afectado ese elemento de prueba, por supuesto, ya sea por la manipulación inadecuada, porque no se conservó en las condiciones debidas, porque se presentaron problemas en el traslado de o no se hizo un adecuado registro y levantamiento. O sea, pueden ser muchos los problemas, y quizás si nos enfocamos en las etapas, en algún momento pues seamos capaces de ver caso a caso dónde, en qué etapa suscitó, y a lo mejor a partir de ahí podemos situar el sujeto que estuvo a cargo, qué problema hubo, se puede subsanar o no, y qué consecuencia a partir de ahí puede acarrear esta afectación del procedimiento de cadena de custodia. Todo ello puede llevar a un bajo nivel de fiabilidad. De hecho, la mayor parte de la jurisprudencia de España, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Español coinciden que es un problema, o sea, la afectación de la cadena de custodia en la mayor parte de los casos es un problema de fiabilidad, o sea, lo que va a afectar la fiabilidad del material probatorio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos planteamos esto? Yo diría que porque la cadena de custodia, al ser una institución que tiene fundamentos epistémicos, más allá de los fundamentos legales o morales que queramos poner, en tanto apunta a preservar la integridad de los elementos de prueba. Y una violación de ella derivaría en afectación del grado de fiabilidad que vamos a tener. Veamos primero qué significa fiabilidad y luego podemos enfocarnos en algunos de los ejemplos para ilustrar mejor de qué estamos hablando. ¿Qué entender por fiabilidad? Bueno, este es el criterio de algunos autores que en la doctrina han tratado de este tema para que podamos entender de una manera más clara a qué nos referimos con fiabilidad, porque incluso en algunos contextos puede hablarse de fiabilidad y credibilidad al mismo tiempo, de autenticidad y fiabilidad, y puede esto llevar a algún tipo de confusión, y por eso yo creo que partir de los criterios de autores reconocidos en este sentido, pues puede ayudar mucho. Según González Lagier, en su obra del 2006, la fiabilidad de los datos a partir de los cuales se infiere una hipótesis es uno de los criterios que se exigen para que se dé esa hipótesis por fundamentada. Ahora bien, en el ámbito de la prueba, la fiabilidad depende de cómo se han llegado a conocer los hechos probatorios. Él se refiere a cómo adquirimos ese conocimiento sobre los hechos. El conocimiento de los mismos puede depender, y ahí pone 3 incisos importantes. El primero, de la observación directa del juez. Un segundo inciso depende de las conclusiones científicas, por ejemplo, como hablaba la doctora hace un rato, de la prueba de ADN. Y un tercer inciso asociado pueden ser a su vez resultado de otras inferencias. Y aquí él hace un paréntesis importante que yo quiero recalcar, porque dice que en los dos primeros apartados, o sea, en la observación directa del juez y en las conclusiones científicas, por ejemplo, de una prueba de ADN, en esos casos la fiabilidad de los hechos probatorios es mayor. Mientras que en el último caso, cuando se refiere ya a que vamos a partir de otras inferencias y vamos a hacer una especie de cadena de inferencias, pues las conclusiones dependerán de esas otras tantas y la fiabilidad va a bajar. O sea, como se pueden percatar, es un criterio gradual, no como el de relevancia. Saben que cuando hablamos de una prueba relevante, pues estamos diciendo que hay una conexión entre esta y el hecho del que se está investigando, y la prueba es relevante o no lo es. También hay debates en ese sentido, hay autores como Susan Hack y otros que se refieren a que también puede ser gradual el tema de la relevancia. Yo creo que no,
coincido con el profesor Tarufo en que la relevancia es, o una prueba es relevante o no lo es, y sí ya cuando estemos hablando de la fiabilidad probatoria, pues sí podemos estar hablando de una categoría gradual. Y de eso va a depender estos puntos de los que hablaba González Langier, y que tienen que ver con cómo se adquirió ese conocimiento, si directamente por la observación del juez o de la observación o del análisis de una prueba de ADN, y fíjense cómo también va a depender del caso, del dictamen pericial y hasta, como decía la profesora, de si se hizo un perfil, el perfil genético se obtuvo de manera completa o parcial, o si, fíjense que fui apuntando varias de las cuestiones que ella venía exponiendo para ir concatenando las ideas como panel al fin en la jornada de hoy, y que vean cómo tienen un punto de unión indisoluble el tema anterior con este que estamos exponiendo ahora. Bien, continuando con las ideas centrales, pues otro de los autores que se han dedicado a estudiar el tema de la fiabilidad probatoria son Anderson, Chung y Twining, y en su obra del 2005 conciben como proceso fiable todo aquello que es repetible o coherente, y califican como fiables tanto aparatos como experimentos u otro tipo de exámenes, mientras que creíble se refiere al grado en que un elemento de prueba o fuente de prueba merecen ser creíbles. Fíjense cómo desde otro criterio, otro punto de vista, se habla de credibilidad en el ámbito de los elementos de prueba y no de fiabilidad. Va a depender de la postura que se asuma. Como credencial de las pruebas, dicen ellos también, la credibilidad tendría diferentes cualidades, dependiendo de la forma tangible o testimonial de las pruebas. Y cuando se refieren a las pruebas tangibles, dice que para hablar de credibilidad, estas van a declararse como tal cuando son genuinas o auténticas, precisas y fiables. Mientras que cuando se habla del segundo grupo, o sea, de las pruebas testimoniales, tendrían que ser veraces, objetivas, susceptibles de ser observadas. Y aquí podemos estar debatiendo varios de los puntos de estas dos definiciones que dan tanto Anderson, Chung y Twining como González Langier sobre el tema de la fiabilidad o sobre la definición de la fiabilidad. O sea, cómo la vamos a entender y en qué sentido la vamos a estar entendiendo. Yo digo que la clave del asunto es el cómo se adquiere el conocimiento, o sea, cómo adquirimos el conocimiento y cuáles van a ser esas principales herramientas o métodos de los cuales nos vamos a valer para verificar o comprobar ese dato, ese conocimiento que estamos obteniendo relacionado con los hechos. Y eso tiene que ver con ese conjunto de mecanismos que ya les hablaba y esa información o ese conocimiento asociado al mismo. Esa es la clave o una de las claves fundamentales. Y la segunda, desde mi punto de vista, es de conjunto con esta anterior, es que la fiabilidad depende del objeto respecto del cual se le quiere buscar. Por ejemplo, la fiabilidad de un documento o de una grabación de audio exige un control de autenticidad. Normalmente cuando estamos analizando un caso X y hay una falsificación de un documento o hay una grabación de voz o de vídeo, pues lo primero que se solicita es ver si es auténtico, si no ha sufrido alteraciones, si no han pues superpuesto una persona con otra, si no se ha alterado no se ha manipulado de manera inadecuada. Todos son elementos que se tienen en cuenta cuando se habla de la fiabilidad de un documento o de una grabación de audio, de video, de cualquiera de este tipo de objetos que, como diría el profesor Twining Chung, son objetos tangibles. Digamos que estamos ante un caso de interceptación de las comunicaciones, en el que se duda si incorporar la prueba, esa grabación de la voz, si la vamos a incorporar o no al proceso, porque la forma en que se obtuvo fue contraria a los derechos fundamentales. Ahora, olvidemos un momento la ilicitud, o sea, la ilicitud probatoria, que estuvo clara cuando hablé de vulneración de derechos fundamentales, y centrémonos en la fiabilidad, que es el tema del que venimos hablando. Si dejamos de lado la ilicitud y nos centramos en el elemento de prueba obtenido, y si lo declaramos fiable o no y en qué grado, este se puede someter a determinados análisis que muestren si la grabación es auténtica o si el documento también lo es. Y de ser así, contamos con una prueba fiable. En dependencia del tipo de prueba, del elemento probatorio en cuestión, será más o menos fiable, incluso tiene que ver con el mecanismo o las herramientas utilizadas para el análisis de ese material probatorio. Ello nos aporta información, por supuesto, relevante sobre el caso y nos estará diciendo que esa información es fiable. Ahora bien, aquí hago otro paréntesis necesario. La profesora lo decía en su momento y es común que en el razonamiento probatorio lo usemos. El profesor Jordi Ferrer y otros
importantes autores en este sentido se refieren a que el análisis debe ser de todo el conjunto de elementos de prueba. O sea, no, eso de deslumbrarnos por las pruebas científicas, de darle mayor peso, es cierto que hay unas que tienen mayor grado de fiabilidad que otras, pero hay que observar el conjunto de elementos de prueba para poder arribar a una conclusión lo más cercana a lo que aconteció y poder, como hablaba la profesora hace un rato, con el Innocence Project o con el texto de Laudan de Error, Verdad y Proceso Penal, pues no llevar inocentes a la cárcel, sino que encargarnos de que el análisis en conjunto pues sea lo más claro posible, ajustado, y se pueda establecer la responsabilidad penal de la persona que ha cometido un determinado hecho. Porque en el Innocence Project, como han escuchado, o incluso pueden haberlo leído, o hasta en la serie que está en Netflix también al respecto, ven cómo hay personas que cumplieron años de privación de libertad, y luego cuando nace la prueba de ADN con toda la revolución a la que también hacía alusión la profesora, pues muchas personas salen en libertad después de haber cumplido 30, 20 y tantos años de privación de libertad, porque con una prueba de ADN se demostró que no estaban en el lugar de los hechos, no coincidían los perfiles genéticos, y por tanto se declaran inocentes, pero ya han cumplido pena de muchos años de privación de libertad. Para evitar justamente eso, yo creo que hay que darle mayor importancia a esta parte de la que estamos hablando. Ahora bien, me dedicaba a la fiabilidad de elementos como el documento o grabaciones de audio, de vídeo. Mientras que en una prueba testifical son otros los requisitos necesarios para fiarnos de ella, ¿verdad? Si se les viene a la mente todos los debates que hay sobre la psicología del testimonio o sobre la credibilidad del testimonio, esos estudios nos van a decir muchos de los aspectos que debemos tener en cuenta para podernos fiar de un testimonio. Fíjense cómo cambian los requisitos o los elementos, lo que quiero que puedan contrastar entre un análisis asociado a una prueba documental, cómo nos vamos a ella y a fiarnos de ella a través de un análisis de autenticidad, mientras que cuando hablamos de una prueba testifical, pues cambian los requisitos o las condiciones para poder fiarnos de dicho elemento de prueba. Continuamos entonces con los principales problemas alegados sobre la ruptura de la cadena de custodia. En la mayor parte de las sentencias de la jurisprudencia de los tribunales españoles, hemos podido revisar que los problemas más frecuentes que se aluden en los escritos tienen que ver con una inadecuada documentación y registro en la cadena de custodia, problemas con la conservación de esta, o sea, no solo que el lugar no se conservó bien y que se dañó parte del perfil de la sangre, del ADN, y que no era suficiente y por tanto no da un resultado del todo con un alto grado de fiabilidad, hasta cuestiones asociadas a la manipulación, el traslado. Pasa mucho también en los países, sobre todo de Latinoamérica, donde en dependencia de las condiciones económicas que tenga el país y demás, pues se le da determinada importancia a cómo se trasladan esos elementos de prueba y el material probatorio, y cómo esto puede influir en que se rompa la cadena de custodia. En este sentido es importante también valorar la infracción en específico para luego enfocarnos en las consecuencias. O sea, eso de decir, bueno, no se documentó bien la cadena de custodia en un homicidio, profesora, que, bueno, pero es que hay que ver qué fue lo que no se documentó bien, porque a lo mejor se puede subsanar porque todavía existe el material probatorio, a lo mejor no, depende del problema en específico, del caso, y de quién haya llevado también todo ese procedimiento de manera documental, lo más exitoso posible. Fíjense cuántos aspectos a tener en cuenta para hablar del éxito en este sentido. Suele suceder que se solicitan recursos de nulidad sin un fundamento suficiente. También acontece mucho, y está sobre todo en la sentencia del Tribunal Supremo de España, está muy, muy claro, y los jueces en este sentido pues lo dicen, o sea, la ruptura de la cadena de custodia no conlleva necesariamente un recurso de nulidad. O sea, hay que analizar, hay que sopesar cuál fue la ruptura, cuál fue la infracción en específico y qué consecuencias puede traer para luego hablar de un recurso de nulidad, que es una de las sanciones que yo diría más grave que le podríamos aplicar a algún tipo de infracción de esta naturaleza. También se tiende a usar indiscriminadamente el recurso de quebrantamiento de cadena de custodia. O sea, es como un as bajo la manga
cuando el abogado en ocasiones no tiene muchos elementos de donde construir la defensa, su informe de defensa o toda su pretensión sobre la defensa, pues dice, bueno, vamos a trabajar con el tema de la cadena de custodia. Ojo, porque eso se te puede volver en contra. Puede ser un boomerang que se vuelva contra ti, y si se está demostrado que se ejecutó un procedimiento exitoso con la cadena de custodia, va a quedar sin lugar el recurso que pueda sostener, teniendo en cuenta un as que no tenía bajo la manga, que no tenía el suficiente fundamento en cuanto al procedimiento de cadena de custodia. Además, se habla de otros tantos problemas asociados sobre todo a la conservación. Hay un ejemplo en una sentencia, no recuerdo el número, que tenía que ver con unas patas de marihuana. Se dejaron en una bodega de evidencia con una temperatura, no se verificó la temperatura que había, y al paso de los días, con el paso de los meses, cuando se entró de nuevo al local a tomar otra muestra para el análisis pericial de esa supuesta pata de marihuana, pues ya lo que había era un líquido verde que se había totalmente deshidratado en el lugar donde se estaba conservando. ¿Por qué? Porque la temperatura en el sitio no era la adecuada para conservar una hoja verde, que era lo que venía dentro de la pata. O sea, no venía procesada, venía en forma vegetal, verde. Un grupo de hojas de marihuana hecho una paca, bien cerrada, se ocupa y se lleva a la bodega de evidencia, y sin embargo no se percatan que para conservar este tipo de elementos de prueba hay que tener una temperatura ambiente determinada y hay que tener unos requisitos específicos para que la toma de la muestra sea lo más fiable posible. En ese sentido, pues ha habido muchos criterios en la jurisprudencia, en la doctrina, en cuanto a la cadena de custodia. No ajustarnos siempre a que cuando hay ruptura o violación de la cadena de custodia tiene que haber necesariamente la violación de un derecho fundamental. Va a depender del caso al que nos estemos refiriendo, y en igual sentido cuando hablemos de fiabilidad probatoria. Si partimos de los conceptos y de los elementos de los que estábamos hablando hace un rato, pues yo creo que podemos estar un poco que encaminándonos en este sentido. Les traía un ejemplo de la sentencia número 23 del 2014, en su recurso de amparo del 2006, de aquí del Tribunal Supremo de España, que se refiere a cómo no se documentó convenientemente la recogida de las muestras. Hace un rato incluso la profesora se refería al papel de la recogida de las muestras en el lugar de los hechos, no existiendo la más mínima cadena de custodia que demuestre que la evidencia recogida contenga la saliva del recurrente. En ese caso era una muestra de saliva. No haberse respetado por la policía la necesaria cadena de custodia sobre las muestras biológicas, y a eso añaden que, con independencia de lo dicho, la coincidencia de los perfiles genéticos con los encontrados en las prendas intervenidas en el lugar de los hechos no es concluyente de la participación de los hechos. Y ella, la doctora que me precedía, también lo decía, o sea, que hayamos encontrado una colilla de cigarro o una prenda de vestir o un determinado objeto XY en un lugar dado, no significa necesariamente que la persona a la cual pertenece con la cual coincide el perfil genético, o la cual pertenece esa prenda de vestir, o la cual fumó el cigarro y dejó la colilla en ese sitio y demás, eso significa que la persona sea la responsable del hecho que se cometió en ese sitio. Si no, está poniendo a la persona en ese lugar, dice que hubo contacto, que estuvo ahí en un determinado momento X. Bien, ahora, este elemento de prueba usted tiene que ponerlo de conjunto con el resto para poder llegar a una conclusión, y en eso yo creo que teníamos muchos puntos de coincidencia en la exposición anterior con la que les estoy haciendo en estos momentos a ustedes. Ya por último, para arribar a algunas conclusiones, yo diría siempre parciales, porque somos aprendices constantes de conocimientos y con temas que nos apasionan o que nos gustan, pues hay 4 elementos que me gustaría recalcar antes de cerrar y, bueno, dar paso a las preguntas que sé que están haciendo ya hace un rato. Un primer elemento tiene que ver con los referentes históricos. Hay a quien no le gusta y hay a quien no le agrada que alguna institución pues tenga en cuenta en su análisis o en su estudio el análisis histórico. Yo digo que depende de la institución que se esté analizando, porque estamos hablando de una que no se llamó siempre igual, o sea, que no son siempre la misma terminología, que además tuvo importancia en el contexto europeo, pero luego se vio reflejado en el latinoamericano, y que según los países de que se trate tienen una regulación de una manera o de otra, o de una tendencia de pensamiento u otra, pues yo creo que es importante saber de dónde viene
y cuáles fueron sus principales asideros históricos entre los siglos XIX y XX, y bueno, ya con la terminología actual en el siglo XXI, sobre todo en América Latina. En un segundo momento, pues las ideas esenciales sobre el concepto y las etapas de la cadena de custodia nos dicen de qué se trata y cuáles son los momentos por los cuales esta debe transitar. El tópico sobre la infracción de este procedimiento y la ruptura de la cadena de custodia, así como las consecuencias, entre ellas, la más aludida, la afectación en la fidelidad. Y por último, no se puede establecer una receta. Yo siempre digo que no se puede decir, bueno, esta es una camisa de fuerza, una receta exacta para hablar qué va a pasar cuando se rompe la cadena de custodia, cómo proceder ante una ruptura de cadena de custodia, pero sí tenemos en cuenta algunos de los aspectos antes señalados y que todavía se debaten en la doctrina y en la jurisprudencia. Creo que hay una parte del camino andado. Y hasta aquí, muchas gracias a todos por la atención y por estar en la tarde de hoy. Bueno, en el día tarde para ustedes, y bueno, depende de la parte del mundo donde estén. Gracias. Muchas gracias, Enma. Ha sido realmente una ponencia muy esclarecedora. Te agradecemos mucho la disposición y, bueno, y la oportunidad de saludarte otra vez y de poder vernos en estas circunstancias que para nosotros en realidad es muy importante. Entonces, vamos a dar paso a algunas preguntas. Por ejemplo, acá nos están preguntando, según lo que tú has podido investigar, has podido ver, ¿cuáles serían esos errores más comunes que se cometen en la cadena de custodia? No sé si es que nos puedes dar de repente algún tipo de listado o ejemplos de errores en los cuales se comete al llevar esto, ¿no? Muy bien, gracias Juan. No, las gracias siempre van a ser para ustedes, por invitarme, por la gentileza. Nos conocimos aquí en el máster de razonamiento probatorio y ha quedado una amistad muy bonita y ese trabajo entre colegas que yo creo que puede contribuir siempre a mejorar todos, ¿no? Todos estamos aprendiendo siempre. Bien, ahora centrándonos en la pregunta. Sobre los errores, hace un rato me refería a ello, pero de todas maneras voy a hacer una especie, quizás, de listado, no sé si llamarlo listado, no me gusta mucho la idea de llamar un listado de errores, pero sí quizás de los errores más frecuentes que he podido ver que se analizan en la jurisprudencia y que en la doctrina luego también tienen amplios debates en este sentido. De esos errores también en mi obra, La cadena de custodia, concepto, naturaleza y efecto, que fue el resultado del concurso iberoamericano de textos jurídicos en Colombia, de la editorial Una Academia Leyer. En esta obra, luego le puedo hacer llegar el link, o creo que la editorial Yasai lo llevó en el verano a Perú. Ahora no estoy segura, pero les puedo hacer llegar el link de cómo se adquiere, o algunos de los artículos que hay en ese sentido, pues expongo varios de los principales problemas que han tenido o que se analizan en la práctica judicial sobre la cadena de custodia. El primero de ellos tiene que ver con la preservación del lugar de los hechos. Es archiconocido que la preservación del lugar de los hechos, como decía hace un rato, es muy importante para el trabajo con el material probatorio que se va a encontrar. Incluso preservándolo, si llueve porque es un lugar al descampado, pues la lluvia, los 30 grados de temperatura pueden atentar contra la conservación del material probatorio que se puede encontrar allí. Y el efecto CSI del que hablaba la profesora, se habla mucho entre los docentes e investigadores que nos dedicamos a este tipo de temas, pues sí que es un error, o sea, como ubicarse que todo se resuelve rápido o que es de noche, no. La luz del día es muy importante para el levantamiento, la identificación del material probatorio y sobre todo la recogida de una manera adecuada para luego de conservación. Un primer error se comete casi siempre desde el inicio, o sea, desde que se conoce la noticia criminal y que van al lugar de los hechos y tiene que ver con la preservación de esto. Todavía hay sitios donde transitan personas, se sigue viendo, no se acordona de manera adecuada, entra alguien al sitio a ver, o incluso a veces un familiar de la víctima, y todo eso son elementos que atentan contra una correcta preservación del lugar de los hechos. Desde ahí comienza, y desde ahí yo diría que hay un primer gran error cuando esto no se realiza de la manera más adecuada posible. Luego, con el levantamiento y la identificación. La profesora ponía el ejemplo del luminol. Cuando se usa exceso de luminol, evidentemente esto va a ir en contra de que sea suficiente la muestra de ADN que se va a levantar. Ahí tienen uno. Fíjense cómo los dos temas vienen en sintonía y eso tiene que ver con la genial organización que han tenido ustedes de la jornada de hoy. O sea,
un exceso de luminol en una supuesta muestra de sangre puede conllevar a que luego no tengamos una muestra de ADN, no sea suficiente, incluso a que haya, pero que no sea suficiente para llegar a establecer un perfil genético lo mejor posible. A lo mejor se establece un perfil genético no completo, sino parcial, y ahí el grado de fiabilidad va a ser más bajo. Ese es otro elemento que se tiene que ver con la identificación y levantamiento del material probatorio en el lugar de los hechos. Y ahí, incluso, no solo en el lugar de los hechos, creo que también lo decía hace un rato, en el cuerpo de la víctima, en el cuerpo del acusado, o sea, cuando se extraen muestras de semen o de sangre, o sea, ahí colindan también mucho el tema de las intervenciones corporales y la violación de los derechos fundamentales. Ahí hay que cumplir las normativas al respecto cuando se solicita autorización judicial, el consentimiento de la persona y demás. Fíjense cuántos temas asociados a uno en este sentido. Ese es otro, Ese es otro gran problema, y es que bastante recurrente en la jurisprudencia y en el análisis práctico, o sea, del levantamiento y la identificación. También en el tema de la conservación. Ya les ponía el ejemplo hace un rato de la paca de marihuana en estado vegetal. Como si no, en el lugar donde tienen la paca de marihuana no tienen el clima adecuado para conservarlo, evidentemente con el paso del tiempo ya no van a ser hojas verdes y va a ser un líquido color verde con un olor raro, que es lo que vamos a encontrar. Y a lo mejor para poder establecer determinados análisis, pues es importante, incluso también para el informe detallado de lo que se encontró en el lugar de los hechos, pues cómo entonces decir que ese líquido verde es lo mismo o viene de la paca de hojas de marihuana encontradas al inicio. Entonces hay que poner detrás otro conjunto de actuaciones periciales importantes en ese sentido. Hay otra de los errores, y lo apuntaba incluso cuando estaba hablando la profesora, y tiene que ver con las mezclas. O sea, en el lugar de los hechos, o sea, no siempre un lugar de los hechos es fantástico que sale en las películas y en las series, y que creemos que está todo resuelto muy rápido, que podemos levantar de manera clara. Ella también lo decía, cada día se van perfeccionando más la delincuencia y van dejando menos rastros. Y esos son elementos a tener en cuenta en ese sentido. Por eso, cuando hablamos de lugar de los hechos, no siempre se imaginen el perfecto, sino también un lugar donde ya llovió, donde corrió el agua y la hierba, y también la tierra y el barro, y de ahí tenemos que levantar o restos óseos o un cadáver en estado de putrefacción, como me tocó a mí en algún momento en Cuba cuando era fiscal, y de ahí con el médico legista, pues presenciar todo un acto de levantamiento de la piel, de a ver dónde se encontraban los principales coágulos, afectaciones o laceraciones, a ver si había sido una muerte violenta o no. Fíjense cuántos elementos ahí pueden entrar en juego. Otro de los problemas fundamentales de los que hablo en el libro y que también están presentes en la práctica judicial con la cadena de custodia, tiene que ver con el traslado. Me pasó una vez, o sea, controlábamos una investigación en un lugar de los hechos y llegamos en la patrulla de la policía con el perito, íbamos 2 fiscales, y cuando llegamos, porque no he tenido mucha connotación social y demás, cuando llegamos, pues ellos se encargaron de empezar a cordonar, de recogerlo, levantar todo, embalarlo, etiquetarlo, pero venía también el perro, el can, para hacer un análisis de tomar una muestra de olor para la odorología, que es una de las técnicas que se usan en algunos países en la criminalística. Y luego, en el mismo sitio donde iba el perro, también se pusieron las muestras que se habían levantado. Y evidentemente, esa mala manipulación en el traslado, pues trajo consigo que cuando llegáramos al sitio, pues no se encontraran. El perro había lamido todo el empaquetado, que también tenía algunas partes como abiertas, y llegó en un estado pues también con altos grados de temperatura y calor, más el estado del vehículo y demás, pues no llegó eso es importante, el traslado, y también tiene que ver con la conservación. O sea, la conservación no es solo en el lugar donde se deja, esa llamada bodega de evidencia o oficina de objetos incautados, o sea, como se le denomine según el país. También tiene que ver con el levantamiento, identificación, pero también con el traslado, de manera
adecuadamente conservado para que llegue a los centros especializados. Y otro tiene que ver también, a veces, y lo decía la doctora, con la parte ya pericial, son seres humanos y también se pueden equivocar. También depende del tipo de análisis. Muchos creemos mucho en la prueba de ADN y no creemos tanto en la urología o no creemos tanto en otro tipo de pruebas, en la prueba de calzado o en la de los dientes. Si vieron, hay uno de los informes de Innocence Project que tiene que ver con el análisis dental, y hay dos grandes especialistas en los Estados Unidos con criterios encontrados sobre la fiabilidad o la credibilidad de unas huellas dentales. O sea, ahí también tiene que ver, hay errores también cometidos por la parte científica de acuerdo a el tipo de muestra de la que se trate o del análisis que se esté realizando. Fíjense en cuántos de ellos. Pero yo diría que en ese orden no olvido ninguno. De todas maneras, si me viene algún otro a la mente, pues les digo. Qué importante lo que nos comentas y que, bueno, y lo bueno es que está en el texto. Ahora vamos a subirlo en la página del Facebook, vamos a encontrar todos los datos para que se pueda visibilizar. Está excelente esto. Pero ahora quisiera cambiarte de escenario. Tú sabes de que la modernidad hace de que haya delitos que se cometen en redes o que se usan la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar el tema de la cadena de custodia en estas que se llaman evidencias digitales? De repente, ¿has podido ver algo de esto? Bueno, como te digo, está muy de moda, ¿no? Sobre todo ahora que estamos muchos países en cuarentena, los delitos informáticos han tenido un boom, por así decirlo. Bueno, no varía mucho, ¿eh? O sea, quiero decirles que se habla de cadena de custodia. Yo en el libro incluso lo dedico de manera general y no voy por tipicidades delictivas, porque mi interés inicialmente en esta primera monografía que escribí era trazar las pautas generales, o sea, al menos las fundamentales para hablar de cadena de custodia, y ya luego, en cada uno de los países, incluso en los manuales procedimentales, en la mayor parte de ellos, en América Latina, hay metodologías investigativas y de aplicación de cadena de custodia por las tipicidades delictivas. Y ya hay varios escritos importantes, si quieren luego se los envío, yo tengo algunos y de autores conocidos que se los puedo enviar, donde se refieren a la cadena de custodia en el contexto de la ciberdelincuencia o de los delitos informáticos. No, ¿por qué decía que no varía mucho? Porque olvidemos un momento el lugar de los hechos de un homicidio o un asesinato y centrémonos en un laptop, en un ordenador personal en casa o en un disco determinado o en una memoria USB. O sea, donde quiera que se encuentre información relacionada con un determinado hecho, pues se debe llevar los mismos procedimientos. O sea, ya no sería que llegamos al lugar de los hechos, no. Por eso yo hablaba primero de una primera fase asociada a la investigación en el lugar, la recogida e identificación. Ahí estaríamos llegando al sitio que sea, oficina, despacho, a lo mejor asociado también a un delito de malversación. Hoy muchos de los delitos de malversación de fondos públicos y demás, la mayor parte de la evidencia está en las computadoras, en los ordenadores de quienes malversaron, o sea, de los sujetos que se encargaron de ejecutar ese delito, y no está en otro lugar que no sea a veces un solo ordenador. Y ahí está la información. Y ahí es muy importante que cuando se ocupa el ordenador se haga primero de la manera más adecuada posible y se lleve al centro especializado, y ahí es muy importante la labor del perito especializado en los análisis informáticos y demás. Son estos peritos los que nos van a estar diciendo, si quieren luego podemos armar algo ya relacionado con un perito que trabaje temas desde este punto de vista, que es muy recurrente hoy en día, y como si el análisis del ordenador, cuando se realiza por el perito, pues en el dictamen se hace constar en qué estado llegó al laboratorio, quién lo trasladó y luego qué se hizo con el ordenador. O sea, se extrajo el disco duro, incluso los elementos borrados que ya saben que siempre dejan trazas, o sea, se ocuparon tantas trazas y esas trazas pues nos pueden decir X o Y elementos de prueba que interesen a la investigación en cuestión. O sea, fíjense, no cambia mucho, quiten una parte de las etapas o del procedimiento que hablaba hace un rato y céntrenlo entonces en un objeto determinado. Y de quién lo obtuvo, quién lo ocupó, a dónde lo llevaron, quién lo analizó, el perito, todo el análisis que se realizó se detalla, qué fue lo que se encontró, y luego pues ahí entra una segunda parte de
de la explicación y tiene que ver con la fiabilidad. O sea, y ahí estaríamos hablando de ese análisis científico realizado sobre ese ordenador y la información obtenida en ese ordenador tiene que pasar, si son documentos X, Y, Z o vídeos, y hubo un caso que veía hace poco una sentencia del Tribunal Constitucional de España de era proxenetismo con prostitución infantil, algo así, y estaba todo en un ordenador. O sea, todos los vídeos de los casos con niñas, menores y demás estaban en el ordenador. Y se demostró que el análisis pericial demostró que eran vídeos auténticos, reales, que ocurrieron y todo eso salía. O sea, el IP de la máquina, todas las características también se pueden obtener, sea la tipicidad delictiva que sea. Es importante también, en ese sentido, la labor del perito, del especialista. De ahí lo que hablaba la doctora hace un rato, la capacitación a la que debemos estar constantemente sometidos. Excelente, excelente. Mira, en Latinoamérica tenemos diversas regulaciones, diversos reglamentos con el tema de la cadena de custodia, pero ¿hay de repente alguna normativa que sea más general o declaración de principios o un texto que por su valía pueda servir de guía para que nuestras normativas lo puedan seguir? ¿Has podido encontrar algo así? Así ¿Podrías como... repetirla? Porque en algún momento me perdí, me puse a leer las preguntas del chat. Ah, Disculpa, es que vi muchas y de momento sí, me abrumé y olvidé que me estabas diciendo, disculpa Juan, sí. sí, sí. Te comentaba de que tenemos muchas regulaciones con respecto a la cadena de custodia en Sí. nuestros países de Latinoamérica. Entonces, y también supongo que en Europa, ¿no? Y entonces, mi pregunta iba a si es que hay algún texto un tanto más general que sirva de guía, o de repente una declaración de principios con respecto a la cadena de custodia, o una norma internacional que nos pueda, digamos, como que servir de filtro o de estándar. ¿Hay eso o de repente hay que construirlo? Bueno, aquí en Europa sí lo hay, y es del 2004, del 30 de mayo del 2004, se llama directiva. Yo no soy muy buena para los títulos, está acá, incluso lo analizo en el libro y en algunos casos de las sentencias, que se las puedo enviar, no tengo ningún problema, de los Excelente. análisis de jurisprudencia que también he estado trabajando, donde la Unión Europea sí tiene un informe donde dice cuáles son las pautas generales de aplicar con la cadena de custodia, y además dice incluso como territorio europeo, y la profesora les decía hace un rato cómo las bases de datos de España se trasladan lo mismo a Francia, a Holanda, que a otro país, pues como parte de la Unión Europea ya sí que existen esas directivas. Sé que aquí existen, y de hecho las tengo, se las puedo estar enviando, y eso sirve como guía. Pero en América Latina, hasta donde he podido estudiar, lo que existen son manuales procedimentales en algunos países, sobre todo en los que le hacía hincapié. Yo estudié 26 y de ellos solo 10 los tenían recogido en su manual procedimental, y por supuesto cada uno un poco a su manera. Recuerdo que hace poco estaba viendo la regulación que tiene Ecuador sobre cadena de custodia, y en ese sentido ellos tomaron de la normativa colombiana, que fue la pionera, como les decía hace un rato, en América Latina, sobre la cadena de custodia. O sea, lo tiene regulado no solo en su Código de Procedimiento Penal, sino también en un manual de procedimiento de cadena de custodia. Perfecto, Inma. La verdad ha sido una exposición con muchos datos muy importantes, muy interesantes. Tu enfoque epistemológico también al tema es muy novedoso. Y bueno, y te agradecemos la disposición, la información, y vamos a darle, bueno, agradecerte otra vez por tu disposición, y estamos abiertos y estamos coordinando ya la entrega de información para todo nuestro público latinoamericano y peruano. Muchas gracias, Emma. Muy No, agradecido. muchas gracias a ustedes. El gusto y el placer es todo mío. Gracias, de verdad. Un gran abrazo para todos y espero que estén bien y que sus familias y amigos, pues en esta situación que vive el mundo hoy con el COVID, se encuentren lo mejor posible con todo esto que estamos viviendo. Mis mejores deseos para todos y las gracias y las felicitaciones para el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Aquí estamos. Muchas gracias, Emma. Ahora damos pase al doctor Ricardo Elías,
quien va a presentar al último ponente. Permiso, Muy bien. gracias.